Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a este su podcast Fe Activa. Permítanme presentarme, soy Alfred Garrido y como siempre estoy para servirles. En verdad espero este podcast sea de bendición para ustedes y pues si eres nuevo, bienvenido también. Créeme que no es coincidencia que estés aquí. Y esta es una forma un poquito más informal de poder aprender de Dios, para poder conocer un poquito más del carácter de Jesús y cómo ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos de Dios. Así que estoy para servirte, te recuerdo mis redes sociales. Mi Instagram es alfredgarrido-22. Ahí tú puedes encontrar estudios bíblicos que doy todos los martes. También en algunos TikToks, algunos escritos, algunas frases que Dios pone en mi corazón y sé que serán de bastante bendición para ti. Y también por ahí vas a encontrar información del podcast. Repito, también doy estudios bíblicos ahí. Todas las semanas, todos los martes, doy los estudios y este podcast sale cada 15 días los lunes. Y bien, terminado este breve paréntesis, vamos a empezar con el capítulo del día de hoy que yo sé que va a ser un poco duro, un poco confrontador. Ahí en mi iglesia el pastor cuando va a predicar algo que es un poquito fuerte, que obviamente trae consolación, que obviamente trae a ti ese amor de Jesús, te permite poder verlo, pero también lo hace de una forma un poco fuerte. Dice normalmente en mi iglesia, ponte el casco porque ahí vienen las pedradas. Y el tema del día de hoy, eh, o el nombre del capítulo, es Restaurando mi vida. Y estuve leyendo últimamente el libro de Juan. Es mi libro favorito de la Biblia, es mi evangelio favorito. Tengo otros libros favoritos que ya irás conociendo un poquito más adelante. Eh, pero Juan es un libro que yo recomiendo siempre leer. Si eres nuevo en la fe, si tiene tiempo que no lees la Biblia, te recomiendo bastante el Evangelio de Juan. Ahí conoces el carácter de Jesús de una forma muy íntima. Y obviamente el centro del cristianismo, el centro de nuestras vidas debe ser Jesús. Entonces es un libro increíble. Y ahí podemos ver una parte de Jesús que mucha gente ignora. O no ignora, pero sí no conoce. O si la conoce, se nos olvida a veces, porque muchas veces se nos enseña solamente a un Jesús blando, ¿no? Pensamos que Jesús es una persona blanda, que no corrige, que no se enoja, una persona que es muy pasalona, así lo tomamos muchas veces, ¿no? Ojo, no estoy diciéndote que no hay gracia y que Jesús no te ama, obviamente es eso, pero debemos entender que la gracia no justifica el libertinaje. El tú decir, yo soy hijo de Dios y soy salvo, no justifica el que tú quieras pecar deliberadamente y digas, ah, pues al final de cuentas Dios me perdona y yo sigo peleando con pornografía, sigo peleando con mi vocabulario, hablo muy mal, sigo peleando con el dinero, no sé, y no haces nada al respecto porque dices que Dios te perdona. Aquí es muy importante entender que cuando alguien es hijo de Dios hay frutos. No es ser perfecto, pero sí es pelear y esforzarte por ser mejor día a día. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que sí, somos imperfectos, pero que somos una obra que va perfeccionándose. Tu yo de hoy no tiene que ser igual a tu yo de hace un año. Tienes que haber crecido en algo, tienes que haber vencido un pecado, una pelea que tienes, y si no, al menos tener un avance. Y es importante entender el por qué es que Dios quiere que nos alejemos del pecado, por qué es que Dios quiere que tengamos este avance, por qué es que Dios en verdad hace tanto hincapié en su palabra sobre alejarnos del pecado, sobre arrepentirnos, sobre apartarnos de lo que nos aleje de Él. Y es esto. Mira, muchas veces el pecado lo vemos como algo súper normal, ¿no? Lo normalizamos porque sí, pecamos mucho. Yo peco mucho y obviamente le pido mucho perdón a Dios. Me arrepiento y me aparto, obviamente, y peleo
con mi carne día a día. No está mal eso. Pero normalizar el pecado está mal en el aspecto de que fallamos y es como de, no pasa nada. De que ya viste pornografía hoy y, no pasa nada. De que ya le mentiste a tus jefes y los transeaste hoy y ya no pasa nada. El pecado se ha normalizado tanto que incluso hacer trampa en un examen o pasarse las tareas ya lo vemos como algo supernatural. La neta es que yo lo llegué a hacer, estando en la escuela, y estoy muy seguro que tú me escuchas, lo llegaste a hacer. Y lo vemos tan normal porque o lo practicamos mucho, o ya la sociedad lo ve como algo normal, como algo bueno, y nos dejamos llevar por eso. Entonces, para Dios no es así. O sea, para Dios no lo ve de esa forma. El pecado es lo peor para Dios. Tanto así que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Obviamente también dice que la dádiva de Dios es vida eterna y es por medio de Jesús. Pero yo pensando y meditando un poquito en lo que leo, en lo que oro, no sé, hay veces que como que me pongo a pensar mucho en Dios y en algunos misterios, ¿no? De la vida. Y sí me he puesto a pensar cómo es que para Dios la paga del pecado es muerte. Eh, y logré entender que para Dios el pecado es lo peor y es tan malo, o sea, Dios aborrece tanto el pecado que la única forma en la que se puede expresar que tanto aborrece es la muerte eterna, ¿sabes? O sea, y no me refiero a que Dios te quiera mandar al infierno. Más bien es que es la muerte eterna porque Dios no puede habitar con el pecado. Y la única forma de poder tener vida eterna al lado de Él en el cielo es siendo totalmente limpios. Eso es lo que hace que nos perdamos. No que Dios nos castigue, sino que simplemente Dios no puede habitar con el pecado. Y si queremos habitar con Él en el cielo, en la eternidad, debemos de estar limpios. Y precisamente porque nadie puede cumplir esos requisitos, Jesús vino. Y Jesús vino a morir por nosotros para ser limpios delante del Padre. Si tú fallas, si tú pecas, si te arrepientes, si te apartas, Jesús te perdona. Si es que tú lo has recibido como tu Salvador. Y esa es la forma en la que llegamos nosotros limpios delante del Padre y podemos habitar con Él en la eternidad. Entonces, ponte a pensar esto. Dios aborrece el pecado bastante. El pecado es lo peor para Dios. Entonces, es por eso que necesitamos un Salvador, y ese es Jesús. ¿Y por qué el mensaje se llama Restaurando mi vida? Porque probablemente tú te hayas puesto a pensar últimamente, o que es principio de año o que fue fin de año, o constantemente te pones a pensar en tus decisiones. Te pones a pensar en las buenas y en las malas, te pones a pensar en las cosas que hiciste correctamente, en tus errores también. Y a lo mejor te has dado cuenta que las decisiones que has tomado últimamente no son las mejores o no son las correctas. Posiblemente te hayas puesto a pensar y has dicho, es que me ha alejado mucho de Dios, es que es normal pelear con pecado, pero últimamente he seguido mucho más a tal pecado. Últimamente he sido mucho más a mi carne, últimamente me he alejado mucho más de Dios y no sé cómo volver. Y posiblemente al pensar en estas cosas, te encuentres con dos respuestas o con dos formas de pensar acerca de esto. La primera es, como acabo de decir, que no te acercas a Dios porque no sabes cómo, o posiblemente te da vergüenza, o no sé, al pensar en tus errores o tus malas decisiones dices, no, ya no valgo la pena, ya no merezco la gracia. Y eso está mal. Tienes que acercarte a Dios. Sí, está mal tu pecado y Él lo aborrece, pero Él no te aborrece a ti. Él te ama a ti. Dice Romanos 5:8 que Él aún sabiendo que éramos pecadores mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, acércate a Él, confiado, confiada,
que Él te espera y puede perdonarte y restaurar tu vida. Pero es el primer caso en el que posiblemente tú estés. El segundo, y es del que va a tratar un poquito más este capítulo, es que muchas veces no somos restaurados porque al momento en el que le pedimos a Dios que nos restaura, queremos que lo haga de una forma blanda o de la forma que queremos nosotros. O sea, en ese segundo caso, posiblemente sí, te acercas tú y le pides a Dios, Dios, sáname, Dios, perdóname, Dios, restáurame, Dios, aléjame de este pecado, pero no seas tan duro, pero no, que no me duela mucho, Dios, o no me quites tal cosa, ¿no? Posiblemente tú estás peleando con, no sé, con, con las tranzas, no sé, estás robando dinero en tu trabajo o le robas dinero a alguien y es como de, Dios, por favor, ayúdame a dejar de pelear con esto, pero por favor que no, no me despidan. O por favor, Dios, que no pase hambre para no tener que volver a robar, ¿no? Y posiblemente lo que Dios te va a hacer es que te va a quebrantar y te va a dejar sin nada para que entiendas que en Él lo tienes todo y no tienes que robar. O posiblemente estás en una relación que no te edifica, no solamente de noviazgo, pueden ser amistades, puede ser familiar. A lo mejor eres muy cercano a alguien que no te edifica y todo lo contrario te aleja de Dios. Y tú eres como de Dios, acércame a ti, por favor. Señor, por favor, hazme buscarte más. Aléjame de todo lo que me aparte de ti, menos esta persona. Señor, aléjame de todo lo que me haga olvidarte, pero mi novio no, pero mi novia no, pero mi mejor amigo no, pero no sé, tal persona. Entonces estamos como queriendo decirle a Dios cómo sanarnos, estamos como queriendo decirle a Dios cómo restaurar nuestras vidas y eso no funciona así, porque si nosotros supiéramos cómo restaurar nuestras vidas, no necesitaríamos de Dios. Si nosotros supiéramos cómo dejar de pelear con ese pecado definitivamente y cómo ser libres, no necesitaríamos de Dios y no es el caso. Todo mundo necesita de Dios. Dice la palabra que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son mayores que los nuestros. Entonces tú no puedes ir con Dios a decirle cómo restaurar tu vida si eres incapaz de hacerlo por ti mismo. Dios va a restaurarla a su manera. Dios va a sanarte a su manera. Dios va a transformarte a su manera, no a la tuya, porque tú no puedes cambiar nada. Y a veces frustra eso, pero si tienes el enfoque en Jesús y en verdad descansas en Él, esa frustración se va. Y descansas en que aquel que puede sanarte lo va a hacer. En que aquel que puede transformarte lo va a hacer. Y es mejor descansar en eso. Pero esa es su manera. Y muchas veces no es de forma blanda. Muchas veces no es de forma bonita. Muchas veces duele. Duele. Y me gustaría leerte Juan 2, que es la idea central de este capítulo. Juan capítulo 2, versículo 13. Del 13 al 17. Dice lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Volcar es que las volteó. Y versículo 16. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces los discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué te leo este versículo cuando estoy hablando de transformar tu vida? ¿Por qué te leo este pasaje cuando estoy hablando acerca de la restauración de tu vida?
Porque Jesús muchas veces así trabaja en nosotros. Jesús muchas veces vuelca o voltea mesas en tu vida. Muchas veces pensamos que la forma en la que Jesús va a llegar a limpiarnos es como de, pues hijito, no pasa nada. Pues ya pecaste, pero no pasa nada, tú vuelve a pecar. No, Él corre ese pecado de nuestras vidas. Él voltea las mesas, libera las palomas, libera los bueyes de nuestras vidas y los corre. Si te das cuenta en este pasaje, Jesús no le dijo a la gente, pues si quieren irse, si quieren dejar la casa de mi padre, serían muy amables. No, Jesús no hizo eso. Jesús se molestó. Jesús se enojó. Y les dijo, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Váyanse, los corrió y con lazos y empezó a golpear el piso. No, no golpeó a las personas, no atacó a la gente. Y aquí te viene algo muy importante. Jesús no fue en contra de las personas, fue en contra de lo que estaban haciendo. Jesús no golpeó a la gente, no volteó a la gente, no la aventó. Él esparció y aventó las monedas, él volteó las mesas y corrió a la gente, pero en ningún momento las lastimó, en ningún momento las tocó a ellas o a ellos. Y tú puedes decir, entonces está bien enojarse como Jesús. No, porque lo que Jesús experimentó y mostró en ese momento fue una ira santa. Ahora, molestarse no está mal tampoco. Lo que está mal es que esa molestia, que ese enojo te lleva a pecar, te lleve a pensar mal de alguien, te lleve a actuar mal en contra de alguien. Eso es lo que está mal. De hecho, si tú lees Efesios, si mal no recuerdo, creo que es 4, a ver. Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí precisamente habla sobre que tú te puedes airar, pero no pecar. Sobre que tú puedes molestarte, pero no pecar. Y es lo que te explicaba anteriormente. O sea, tú puedes molestarte, sí. Te puede molestar ver a gente abusando de otra gente, sí. Te puede molestar ver gente ofendiendo o gente burlándose de Dios también. Te puede ofender y molestarte ver gente que no sé, ves en la iglesia abusando de lo que es Dios. Sí, a mí me molestan muchas cosas. El tema es que no hay que dejarnos dominar ni darle lugar al diablo para poder pecar. Es muy diferente que tú te molestes de algo a que tú te molestes y vayas y actúes en base a ese enojo. Todos hemos actuado en base al enojo, pero hay que buscar no hacerlo. Entonces, no te justifiques. La ira de Jesús fue una ira santa y él no pecó al momento de enojarse y correr a la gente. Pero bueno, ya he dado ese paréntesis también del enojo, vamos a retomar lo que te estaba diciendo antes. Jesús puede trabajar así en tu vida. Jesús puede llegar y correr de tu vida todo. Y tú ves gente que lo tenía todo y tenía dinero y tenía fama y la gente la admiraba, pero se alejaron de Dios y la forma en la que él lidió con esas personas fue quitándoles todo. Tú ves a personas que a lo mejor estaban súper metidas en una relación, que a lo mejor estaban súper felices al principio, pero dejaron de buscar a Dios y Dios le quitó esa relación y valió cheto. Y así fue, porque Dios tuvo que trabajar con esas personas. Tú ves personas que en su trabajo les iba muy bien, que ganaban muy bien, que tenían un buen puesto, que lideraban gente, pero se olvidaron de Dios y los despidieron. Entonces es importante entender que cuando le pedimos a Dios que restaure nuestras vidas, muchas veces va a quitarnos eso que más nos duele. Nos va a quitar eso que más amamos, porque precisamente eso que más amamos, amamos más que a Él. Entonces entiende eso.
Y hay una similitud, o una semejanza, o una analogía, no sé cómo llamarlo, con respecto al templo. Porque antes la casa o lugar de Dios era el templo físico, pero actualmente el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, no es un lugar físico, no es bueno, la congregación o el lugar donde se reúne la iglesia de Dios. El templo de Dios eres tú. S- y en Primera de Corintios lo dice, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús restauró y purificó el templo de Dios en los tiempos en los que habitó aquí en la tierra, de una forma dura, corriendo a la gente, volcando mesas, ¿por qué no haría lo mismo con el templo actual de Dios que eres tú y que soy yo? Tú y yo somos templo de Dios. Él habita en nosotros. Y la forma en la que muchas veces Jesús va a limpiarnos y va a restaurarnos y va a purificarnos como templo de Dios, va a ser corriendo a personas en nuestra vida. Va a ser corriendo a cuestiones económicas o materiales de nuestra vida. Va a ser corriendo nuestro orgullo, nuestro ego. Entonces eso es importante que entiendas. Sí, Dios te quiere restaurar y Dios quiere cambiar tu vida y Dios quiere purificarte totalmente porque Él te ama. Pero no le digas cómo, porque Él sabe cómo. Y muchas veces va a ser de esa forma. Y no creas que la forma en la que Dios trabaja eh, depende de ti. Depende de Él y de lo que Él sabe y de lo que Él te conoce. Entonces, cuando le pidas a Dios que restaure tu vida, entiende que muchas veces puede hacer eso. Y de hecho, la mayoría de las veces esa es la solución. Entonces, apégate a su voluntad. Porque mira, cuando Dios saca de nosotros todo eso que nos aleja de Él, cuando Jesús purifica su templo, que somos nosotros, no lo hace de una forma como de, ay, hola, pecado de pornografía, pues ya salte, ¿no? Porque no te quiero aquí. O, mira, pecado no sé, de soberbia, no pasa nada. Qué bueno que estuviste aquí un rato, pero vete tantito, porfa, no. Jesús llega molesto, molesto porque el templo de su padre está sucio, está lleno de cosas que no son correctas. Jesús se molesta porque ve que el templo de su padre está lleno de malos pensamientos, que está lleno de pornografía, está lleno de gente que no debería estar ahí, está lleno de ambición, de soberbia. A Jesús le molesta eso. Y es por eso que cuando iniciamos un proceso de sanación, cuando iniciamos un proceso de restauración, Él corre todo eso porque le molesta eso. Él nunca te va a alejar a ti de Él. Él nunca te va a hacer daño a ti en el aspecto de que Él va a ir contigo porque te odia. No, Él te ama. Y precisamente porque Él te ama, va a alejar todo eso de ti. Pero no va a llegar de una forma blanda. No va a llegar pidiéndole al pecado que salga de ti de forma amable. Va a llegar azotando cuerdas, va a llegar volcando mesas, va a liberar todo para que tú seas restaurado, para que tú seas restaurada. Entonces, ¿quieres que tu vida sea restaurada? Tienes que estar dispuesto a perderlo todo. ¿Quieres que tu vida espiritual, que tu salud espiritual esté bien? Tienes que estar dispuesto a perder tu trabajo si es lo que te está alejando de Dios. Tienes que estar dispuesto a perder a tu pareja si es lo que te está alejando de Dios. Tienes que estar dispuesto a perder a una amistad si es lo que te está haciendo alejarte de Dios. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Y el podcast pasado, el capítulo pasado, hablábamos sobre aprender a renunciar por Jesús. Este capítulo va más sobre aprender a llevar los procesos de la forma que Dios te pide.
Y sobre también aprender a renunciar a lo que Dios te va a pedir renunciar para restaurar tu vida. Y también aprender a aguantar vara cuando duela el proceso. Porque mira, muchas veces creemos que un pecadito es mínimo y que ya no pasa nada y pensamos que porque dijo una mentirilla ya está, no pasa nada. Pero si entendemos que el pecado para Dios es pecado y el pecado es malo y es lo peor, la forma en la que Dios lo ve es como esas ollas que están llenas de mugre, pero bien impregnada, que no se puede quitar fácilmente. Y Él quiere que seamos limpios y que seamos salvos. Y así como esas ollas todas sucias, tienes que tallarle con una fibra súper, súper dura. Que tallas y tallas y tallas y tallas. Y terminas como raspándole todo para que ya esté limpio. Así es como muchas veces Dios va a tratar contigo. Te va a tallar y te va a tallar con una fibra dura y te va a limpiar y te va a raspar todo para que sea limpio, para que tu vida sea limpia, para que tu vida sea sana, para restaurar tu vida. El proceso va a doler, el proceso va a ser complicado, pero no estás solo, Dios está contigo. Él sí te va a limpiar y te va a tallar, pero también te va a restaurar, te va a mostrar su amor, te va a mostrar su gracia. No tengas miedo después de escuchar todo esto, de empezar un proceso de restauración, porque sí es duro y sí va a ser complicado, pero no te lo estoy diciendo para que te espantes, te lo estoy diciendo para que en verdad entiendas y desde el principio sepas que va a ser difícil. Y cuando vengan los guamazos no te vayas porque no lo esperabas. Si te cuento todo esto y si Dios quiere que tú sepas que el proceso de restauración en tu vida te va a costar y que va a implicar que dejes muchas cosas y que va a implicar que pierdas muchas cosas y que mucha gente te lastime para que veas que no debe estar cerca de ti y que en tu trabajo te pidas algo incorrecto para que tengas que renunciar y seas alguien íntegro delante de los ojos de Dios. Si Dios quiere que tú sepas esto, no es para que ya no quieras ser restaurado, todo lo contrario. Es para que entiendas de qué se trata. Y cuando llegue eso, no abandones el barco. Sigas adelante. Él quiere que tú estés dispuesto a ser restaurado por Él, pero a su manera, no a la tuya. Y a su manera muchas veces duele. Y no duele porque Él quiera lastimarte. Duele porque nuestro ego, porque nuestro orgullo, porque nuestra carne están tan aferrados, tan apegados a nosotros, que cuando Dios quita todo eso duele. Dios al quitar una persona de tu vida no lo hace para lastimarte. De hecho, su intención no es lastimarte, pero te lastima y te duele porque estás tan aferrado a esa persona que el que se vaya de tu vida te lastima. Dios al momento de quitarte un trabajo no lo hace con la intención de lastimarte ni de hacerte sentir mal. Pero tú estás tan aferrado a ese trabajo que te aleja de él, lo que simplemente haces tranzas y cosas que no le agradan porque te trae buen dinero, que cuando te lo quita, te duele. Dios no lo hace con intención de lastimarte o lastimarme a mí. Pero mientras más aferrado estés a lo que te aleja de Dios, más te va a doler. Mientras más aferrado estés a ver pornografía, a las mujeres, al dinero, al alcohol, a las drogas, al reconocimiento, a la fama, a tu propio ego, mientras más aferrado estés al pecado que te aleja de Dios, más te va a doler, más te va a doler, porque va a ser más difícil desprenderte de Él. Pero incluso por, por muy aferrado que pueda estar Él puede sanarte, Él te puede restaurar, pero va a doler. Y te lo voy a repetir, va a doler, va a doler, va a doler. Y te va a costar. Pero nada que valga la pena no te va a costar. Nada que valga la pena no va a doler. ¿Tú quieres ponerte fuerte en el gimnasio y tener buenos músculos y tener una vida sana? Te va a doler. Porque al momento de hacer ejercicio, tu músculo crece y se desgarra
Y ya estás una semana todo dolorido porque tu músculo creció, porque le exigiste. Es lo mismo, tú quieres ser restaurado de tu espíritu, va a doler, porque tu ego va a ser desgarrado. Porque mientras más crezca Dios en ti, va a desgarrar todo tu ego, todo a lo que estás aferrado, y va a doler por un tiempo. Pero al igual que cuando te enfocas en tu salud física, ver resultados después del dolor, en tu salud espiritual, en tu salud emocional, después del dolor vas a ver los resultados. Y créeme que mientras más dependiente seas de Dios, va a valer la pena todo. Y vas a ver resultados increíbles y frutos increíbles. Pero se trata de eso, de entender que duele, de entender que es complicado, de entender que si vale la pena va a costarte. ¿Quieres restaurar tu vida? Tienes que estar dispuesto a que en el proceso de esta restauración puedas perder personas queridas, puedas perder un trabajo, una fuente de ingresos, algo que amas. Pero después de ser restaurado vas a voltear y vas a decir, ¿tan aferrado estaba eso? ¿Tan aferrado estaba a esa persona? ¿Tan aferrado estaba a ese trabajo? Ahora tengo algo mejor, porque Dios siempre tiene cosas mejores para ti. Así que descansa en Él. Descansa en Él. Y aunque fue duro el mensaje del día de hoy, aunque fue duro el capítulo del día de hoy, créeme que lo hice con todo el amor del mundo. Y así como a ti te pegó, a mí me pegó mientras lo estaba escribiendo, mientras lo estuve predicando. Y me va a estar pegando constantemente porque es algo con lo que peleamos todos. Pide a Dios que te restaure, pero a su manera. Y descansa en que su manera es lo mejor. Me ha pasado muchas veces y Dios me lo fue mostrando. Pero te puedo decir que siempre es mejor de la mano de Dios. Así que, pues tú tranquilo, tú tranquila, inicia tu proceso y créeme que Dios va a estar contigo en todo el proceso. Y bueno, eso es todo por hoy. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, bueno, dentro de 15 días más bien, en el podcast. O si quieres tú tomar los estudios bíblicos y ver el contenido que subo en redes sociales, sígueme en mi Instagram y por ahí nos vemos. Es Alfred Garrido-22. Repito, Alfred Garrido-22. Estoy para servirte si tienes preguntas de la Biblia, preguntas del podcast, alguna consejería que ocupes o que ore por algo, con mucho gusto te puedo contestar por Instagram, mándame mensaje y si está en mis manos el poder apoyártelo con gusto. Eso es todo por hoy. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.